Hola, ¿cómo están? Les voy a dejar un video para que ustedes puedan trabajar en geografía de quinto año A y B, que son los grupos con los que yo trabajo, para que puedan trabajar los contenidos de la unidad número 2. La unidad número 2 en general tiene que ver con Neuquén, con el poder hacer una breve caracterización de qué es lo que ha pasado con nuestro territorio y avanzar sobre algunas situaciones específicas que tienen que ver con la cuestión social y económica de nuestra provincia. Brevemente, lo que yo les dejo acá es una caracterización acerca de Neuquén y cómo pasó de ser un territorio nacional a una provincia, ¿sí? A ver si puedo avanzar aquí. Acá. Bueno, del territorio nacional, brevemente, no voy a tomar mucho tiempo con esto. Para 1880, nos tenemos que volver un poco atrás, cuando el Estado argentino avanza sobre los territorios de los pueblos originarios, va a definir sus fronteras y va a incorporar casi un 60% más de territorio al que ya tenía previamente. Y van a crear un montón de territorios nacionales. Yo acá les dejo un mapa, no se ve muy bien por el zoom, pero tenemos el territorio nacional de Formosa, del Chaco, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, y acá van a ver otro que se llama el Territorio Nacional de los Andes, que después es el único territorio que se cree que desaparece porque no tiene una gran cantidad de población y no tiene sentido que se sostenga. Entonces esos territorios se van a sumar a lo que es la parte de Salta y de Catamarca. Es el único de los territorios que va a desaparecer de los territorios nacionales. En términos políticos y sociales, ¿qué es lo que sucedía con ellos? Se manejan diferente que las provincias, porque en las provincias hay una presencia, hay cierta autonomía provincial, hay elecciones, las provincias eligen a sus propias autoridades, mientras que para los territorios nacionales es la nación, el Estado Nacional el que los va a controlar. Y durante bastante tiempo, casi medio siglo, eh, van a seguir existiendo los territorios nacionales. En parte también tiene que ver con una cuestión de acceso a los recursos económicos que los mismos disponen, porque al no tener sectores políticos que demanden, digamos, el reparto de la riqueza a nivel provincial, el Estado Nacional controla muy fuertemente sus territorios. En términos políticos, hay una diferencia entre vivir en una provincia y un territorio nacional, porque en las provincias vos podías participar en las elecciones, ser candidato, si tenías la ciudadanía podías votar, pero sin embargo los territorios nacionales no. No, durante más de medio siglo, la población no va a poder participar en elecciones o elegir sus propias autoridades a nivel provincial. La única particularidad es que si vos te trasladabas, si dejabas un territorio y te mudabas a una provincia, automáticamente adquirías esa capacidad ciudadana de poder elegir, ser elegido. Y esas son algunas características que tienen los territorios en general. Respecto de Neuquén, una de las cuestiones que me gustaría brevemente caracterizar es que tiene que ver con el tema de la población, cómo este territorio a lo largo de su etapa territoriana va a ir sumando población. Primero porque cuando se instala el Estado y avanza militarmente sobre los pueblos originarios y conforma el territorio, tiene que avanzar también en términos administrativos. Entonces hay una instalación de establecimientos militares, autoridades territorianas, gobernadores responden al Estado Nacional, jueces, hay consejos consejos provinciales, perdón, consejos en términos legislativos, hay tareas administrativas que se llevan a cabo y eso implica que hay población que viene y que tiene que cumplir con ese tipo de actividades. Entonces, el Estado Nacional se tiene que hacer cargo de generar una base administrativa dentro de todos los territorios y eso promueve la llegada de población. Además del elemento administrativo, hay un elemento económico y que tiene que ver con las obras que tienen que llevarse a cabo en términos de infraestructura. Por ejemplo, las obras de riego en la zona del Alto Valle, de Neuquén, que también después va a ser Neuquén y Río Negro, pero tiene que hacer con el otro territorio también.
Y es porque en términos económicos, Neuquén se va a incorporar como un productor de frutas y se requieren obras de riego importantes, entonces eso va a llamar, va a generar una actividad, un ciclo económico en esa economía de enclave que va a promover la llegada de mucha población, por lo menos a la zona del Alto Valle. También hay otro elemento que tiene importancia, es la explotación de los recursos, entendidos en el sistema capitalista como recursos naturales, y nosotros tenemos particularmente, vamos a destacar que en 1918 se empieza a explotar en Cutralcó y Plaza Huíncul, que se descubre este petróleo acá en Cutralcó y Plaza Huíncul, se empieza a explotar el recurso de los hidrocarburos que va también a generar una llegada importante de mano de obra que se va a dedicar a la explotación de los hidrocarburos. Todos estos promueven el asentamiento poblacional. Hay otra mucho más tradicional que tiene que ver con nuestro espacio, con el norte neuquino, y es que nosotros tenemos una importante cantidad de población de migración chilena. Mm, en los primeros momentos, Neuquén tiene aproximadamente un 70% de migración chilena, pero el norte se nota muchísimo más, está asociada a la ganadería trashumante, a la actividad criancera, que es la que va a caracterizar muy fuertemente a nuestro espacio. Entonces tenemos como que se van a ir económicamente estableciendo ciertas diferenciaciones respecto a las regiones. Hay zonas de hidrocarburos, la zona norte es una zona que va a estar durante mucho tiempo asociada a la actividad ganadería trashumante, la zona del Alto Valle como productora de cereales, la zona sur que tiene otro tipo de instalación ganadera, con conformación de estancias en manos de sectores muy poderosos, de estancieros que incluso muchas veces viven en Buenos Aires, pero tiene otras características a la actividad económica ganadera del norte. Pero en general, todo este tipo de actividades promueven asentamiento de mayor cantidad de población que se va a ir acercando a nuestra provincia, o por lo menos en los primeros 50 años es este territorio nacional, y a medida que se va sumando mayor cantidad de gente, sí, obviamente que hay mucha demanda de mayor infraestructura, de prestación de servicios, de caminos, de agua potable, de salud, de educación, de garantizar derechos a esa población que se está acercando y que está creando esta nueva administración, ¿cierto? Vuelvo a decir esto, con respecto a la política, ya lo había mencionado, durante la conformación de lo territoriana, la etapa territoriana, no hay como tal elecciones provinciales, pero no significa que no exista el ejercicio de la política. Hay una participación muy fuerte de la política, hay muchas elecciones en las comisiones de fomento, comisiones vecinales, y es en donde transita el accionar político. Y es en esos espacios donde de a poco empieza a tener mayor relevancia la población inmigrante que es la sirio-libanesa, lo que nosotros tradicionalmente acá conocemos de una manera muy informal como los turcos, una población que está muy ligada al comercio, que se va a instalar en diferentes espacios de nuestro territorio, pero los que van a tener mayor trascendencia política, como por ejemplo los Zapag, se van a instalar en la zona central, muy cerca de Zapala, y van a extenderse, porque estos grupos combinan la política con los negocios, cómo van a cada paraje, a cada localidad, van estableciendo lazos con la población. Hay mucho de lealtades personales en esa red de poder que van construyendo, y se las llama redes étnico-políticas porque ellos van combinando ese poder. Por ejemplo, dos de los grandes referentes de esta familia, que es los Zapag, son Elías Zapag, que es el mayor, y Felipe. Y mientras uno, por ejemplo, funcionaba a cargo de una comisión de fomento, el otro va a ser el tesorero. Y los demás se dedican a la actividad del comercio. Entonces hay ese engranaje, ese entramado de relaciones étnico-políticas, étnicos porque es un grupo familiar y quizás si se casan con otros grupos sirio-libaneses, como por ejemplo los Jalil, en el sur, que es otra línea de los Jalil, no la de acá, van tendiendo esas redes familiares, redes étnicas, van vinculando eso, la política y los vínculos económicos
con la población, con el resto de la población. ¿Mm? Bueno, a grandes rasgos, algunas características de la etapa de la territoriana, las demandas de mayor participación política, de infraestructura, hay mayor cantidad de población, va a ir generando esa necesidad de todas las poblaciones, digo, no solo de Neuquén, de los territorios nacionales, de avanzar, porque ya una de las características que se establecen para que un territorio nacional pase a ser provincia es una X cantidad de población que Neuquén ya la tenía superada. Y es muy lento el proceso de provincialización. Se empieza a hablar a partir de 1951, pero finalmente se va a lograr en el 55. No es única, sino que es como un decreto y hay varias otras territorios nacionales que se transforman en provincias. Y paralelo a esto, por eso se va a hablar de una construcción de un Estado provincial bien paralelo a la creación de un partido político en específico, que es el surgimiento del movimiento provincial neuquino. Precisamente en Zapala, donde está ese núcleo de población sirio-libanesa, es que se va a conformar en 1961 el MPN. Y en esta época es un partido provincial que tiene sus lazos con el peronismo. Eh, Juan Domingo Perón había sido derrocado en 1955 por una dictadura militar. Durante 17 años, desde el 55 hasta el 72-73, va a estar proscripto. La gente que adhiere a ese partido político, esas ideas no puede votar porque el partido está prohibido, eso significa proscripto, pero muchas veces van a aparecer estos partidos provinciales que es como un neoperonismo, se les llama, ¿sí? Porque son los primeros que van a armar la estructura del partido, son esos eh, peronistas que ya desempeñaron cargos, que tienen experiencia administrativa y van a formar parte de las filas del MPN, al menos inicialmente, ¿sí? Y también, vuelvo a decir, utiliza esas redes clientelares que supieron construir con sus actividades comerciales y muy ligado a la creación misma empieza la idea de las redes clientelares, el clientelismo político, ¿sí? Hay dirigentes y punteros, entonces como ya la provincia se constituyó como tal, hay un vínculo muy fuerte entre la creación del empleo público asociado a la noción de que está afiliado al partido del MP. Hay dos grandes etapas en términos políticos de este partido. ¿Por qué hablamos de un solo partido? Porque es el que gobierna hasta hace no muy poco la provincia. Por eso se lo llama el partido de Estado. Tiene como una primera generación, la primera generación de los que crean el partido político, que va de 1963 al 73. Y después hay otro momento que es como una oposición dentro del partido político, que es desde Jorge Sovich. ¿M? Brevemente, hay algunas características que yo les dejo acá mencionadas en ese periodo. Es un periodo en donde el peronismo está proscripto, es decir, prohibido dentro del país, y a nivel provincial el MPN va construyendo esas relaciones étnicas políticas, va a gobernar durante todo ese periodo. Hay una alternancia muy fuerte entre esos dos grandes líderes que son Elías y Felipe. Elías va a ser el presidente del partido, Felipe va a ser gobernador, Elías va a ser diputado, senador, Amado Zapac, a la intendencia de Zapal, o sea, todos los hermanos en distintos puestos de relevancia, por ejemplo, ¿sí? Y de cualquier manera hay una sensación de identificación muy fuerte, una difusión de un discurso muy fuerte de que como costó mucho lograr pasar de ser territorio a provincia, se va construyendo una cuestión de que el federalismo, esta idea de que las provincias pueden ser autónomas del poder nacional, implica que la única forma que se puede lograr es con los partidos locales. Y el MPN va a reforzar muy fuertemente eso, es algo que va a generarle mucha identidad a la población que lo va a votar permanentemente, digamos, durante más de 40 años. Y va a estar, es lo que le va a dar ese gran poder a este partido político. En la década de los 90
Me voy a pegar como un salto del 73 a la etapa del 90. ¿Sí? Tenemos la dictadura militar y después gobiernos eh, locales con la recuperación de la democracia, sigue gobernando el MPN, pero en la década de los 90 aparece como una especie de oposición interna dentro del mismo partido. Un partido que ha sido bastante sólido hasta ese momento, que no hay rupturas. En esta época empieza porque se empieza la familia a fragmentar y aparece esta figura que es la de Jorge Sovich, que va a ganarle las elecciones y se va a establecer entonces como dos grandes grupos entre la línea de los que siguen a la más tradicional, la de Felipe Zapag, y la línea sovichista, que también va a haber va a estar en una etapa en la que va a gobernar Sovich, que a nivel nacional. También es un momento muy fuerte de la implementación de las políticas neoliberales durante la etapa del gobierno nacional, durante el gobierno de Menem, ¿sí? Eh, también ahí muy fuerte y va a tener una continuidad, digo, porque los años de Sovich van a ser después, también en ese espacio. Eh, Va a generar una fragmentación hacia dentro del partido, pero igual va a seguir gobernando, o sea, la oposición siempre se da dentro de la misma instancia. ¿Mm? Eh, Hay una cuestión que se define como que Neuquén políticamente es una provincia conservadora. ¿Por qué? Porque es lo que yo ya vengo diciendo hace rato. Desde que se consolida el partido y puede ganar las elecciones en la década del 60, obviamente que no gobierna durante golpes de Estado, pero no hay recambio político, no hay otro partido político que pueda ganar las elecciones y que le haga ese rol de oposición al MPN. Por eso, desde algunos centros de investigación se le llama partido Estado y utiliza los recursos del Estado provincial para hacer política partidaria y se va consolidando y va a mantener su hegemonía, controlar todos los espacios de la política neuquina. Entonces, frente a esa mirada profundamente conservadora, donde no hay recambio político, no hay alternancia, no hay otro partido que gobierne, ¿por dónde pasa la oposición? La oposición pasa por los movimientos sociales y las organizaciones sindicales, las de derechos humanos, de derechos sociales, eh, que van a ir haciendo que Neuquén en diferentes instancias sea una tierra no solo como el que llama mucho la atención a una gran cantidad de migrantes de otras provincias que vienen en busca de oportunidades laborales, porque es una provincia que lo quieran o no, siempre ha tenido esa imagen de tierra de oportunidades, pero también es un campo muy propicio para la protesta social, porque hay momentos muy álgidos en donde Neuquén se ha caracterizado por ser una provincia con un conflicto social muy fuerte. Entonces, para volver a recuperar la idea central, frente a esa idea de no alternancia política, donde tenemos un partido de Estado, la oposición pasa por los movimientos sociales, sindicales, de derechos humanos. ¿Sí? Y acá vamos a marcar algo. Si no hay, frente al partido, hay dos sectores sociales bien definidos. Está el Partido Estado del MPN y por el otro lado organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicales. ¿Dónde está el equilibrio, digamos? Hay dos como grandes figuras que durante mucho tiempo van a ser como la balanza política, van a jugar mucho. Va a ser Felipe Zapag, ¿sí? Felipe Zapag como esos grandes caudillos históricos del movimiento popular neuquino, y del otro lado, una figura bastante típica dentro de la política en otros espacios que va a ser Jaime de Nevares, que es el primer obispo neuquino que tiene una mirada social diferente, con una involucración en la Iglesia Católica bastante particular. De hecho, es una persona que incluso dentro de la provincia, personas que no son católicas, que no pertenecen a esa religión, le reconocen el rol político que ejerció porque es como que nuclea en su persona todas las demandas sociales que ningún partido puede tomar y hacer frente al movimiento. Entonces él, por ejemplo, va agrupando y alentando organizaciones sociales y sindicales. eh, Hay grandes conflictos en la década del 60, 70, 80 y un poquito más,
lo tienen como una figura porque frente a ese partido no hay nadie que le haga oposición y los sectores trabajadores reconocen la figura de Jaime Nevares como alguien que es como la voz de sus demandas y va a pasar en distintas instancias. Durante la última dictadura militar tiene una participación muy fuerte, él salva a muchas personas del proceso de la dictadura, es un hombre que incluso se anima durante los mismos gobiernos, momentos de la última dictadura, los momentos más oscuros de cuestionar al poder militar en nuestra provincia. Se vincula mucho al pueblo mapuche, a los pueblos originarios. Es el que da el puntapié para que se organice ATEN, o sea, tiene participación en movimientos sociales o incluso después, después de pasar la dictadura, cuando se organiza la CONADEP, la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas, para investigar los casos de desaparición de personas ocurridas ilegalmente durante la última dictadura militar, él es uno de los referentes en nuestra provincia. Entonces, tiene un rol político y social muy fuerte y es como que la figura que le hace como contrapeso al MPN, a Felipe y a Elías Zapá. Una balanza ahí que no se logra por los otros partidos políticos opositores que no logran ni el peronismo, ni el radicalismo, ni el socialismo. Con el tema de la protesta, las acciones colectivas, hay algo que va a marcar mucho a nuestra provincia y hay varias situaciones que nos van a ir marcando. Primero tenemos huelgas de acción colectiva que se van a dar, por ejemplo, el Choconazo, que va a ser la primer gran huelga donde va a encontrar a esta tierra de Neuquén que tiene una cultura política bastante ágil, ¿sí? Y después se van a ir dando una sucesión de algunos otros hechos eh, que van a ir marcando la cultura política de Neuquén. Para no entrar en mayor detalle, la propuesta es que ustedes puedan trabajar algunas situaciones, casos con algún material que yo les voy a dejar para que puedan trabajar Choconazo o, por ejemplo, qué pasa con la etapa del neoliberalismo, durante la etapa de la privatización de YPF, en Cutralcó, que es el movimiento piquetero, así como también después un poco más adelante, en la crisis del 2001 y demás, con la Exanón o el control de una ceramista en manos de los trabajadores que va a dejar de ser Sanoni y va a pasar a ser Fasinpap, una fábrica sin patrones. Así que son algunas de las propuestas que tenemos para poder trabajar en esta unidad número 2 en geografía de quinto año.